Bien, en este nuevo segmento, hermanos, vamos a continuar y ahora, como usted sabe, estamos considerando ahora la metodología bíblica de la crianza, y es decir, el método prescrito por Dios a los padres para encaminar a los hijos en los caminos de piedad. Y antes de adentrarnos en nuestro tema, mis hermanos, es importante que recordemos que si bien es cierto que papá y mamá sean cristianos y que se esfuercen de manera diligente por aplicar todo lo que hemos aprendido durante estas últimas semanas, debemos recordar que aún con todo y esto, mis hermanos, deben saber que ustedes no pueden convertir el corazón de sus hijos. Por más que ustedes les amen, por más que ustedes anhelen su salvación, ninguno de nosotros puede salvar a alguno de ellos. El Evangelio de Juan en el capítulo 1, versos 12 al 13, nos recuerda esta humillante verdad acerca de nosotros, diciendo: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que, hermanos, por más que tú te esfuerces, por más diligente que seas en aplicarte a los deberes paternales, ninguno de nosotros, ningún padre, ninguna madre podrá introducir a uno solo de sus hijos al cielo. Solo Dios puede hacer eso. Y eso es importante que nunca lo olvidemos. Pero igualmente de importante es recordar que aunque nosotros no podemos introducir a nuestros hijos al cielo, esto no significa que no podemos hacer nada al respecto. Porque lo que sí pueden hacer los padres es encaminar a sus hijos en el temor del Señor. Es instruirles en los principios escriturales de la palabra, pero especialmente confiando en que estos son los medios prescritos por Dios, por los cuales Dios usará para regenerar el corazón de los hijos, para producir en ellos verdadero arrepentimiento y fe salvadora. Nosotros no podemos llevarlos al cielo, pero sí podemos dedicarnos a esos medios provistos por Dios para traer a nuestros hijos, a nuestras hijas, a salvación. Y uno de estos medios es la proclamación de su palabra en nuestros hogares, la instrucción bíblica en nuestro hogar. Es por esto, mis hermanos, que nuestro mensaje lleva por título en esta hora: la necesidad del culto familiar en el hogar. La necesidad del culto familiar en el hogar. Hermanos, si nosotros realmente queremos promover el crecimiento espiritual, un crecimiento sustancial, un crecimiento perdurable en nuestra iglesia, si queremos que nuestra iglesia local, mis hermanos, siga brillando con la luz de Cristo por muchos años más después de nosotros, llevando el mensaje a la comunidad o a donde quiera que ésta esté, entonces, mis hermanos, todos los que estamos aquí, especialmente hablando a los padres, debemos circunscribirnos de todo corazón a la disciplina del culto familiar en nuestros hogares, o también conocido como el devocional familiar. Hoy hablaremos de este deber y de su importancia. Y si queremos lograr en la vida de nuestros hijos todas las cosas que hemos aprendido anteriormente, aplicarnos a este deber es de vital importancia. Porque cuando hablamos de la responsabilidad del culto familiar o del devocional familiar, debemos entender que esta tarea, mis hermanos, no es una recomendación, no es una iniciativa de nuestra iglesia, no es algo opcional, algo que se puede hacer esporádicamente o algo que de plano se puede ignorar. No es así. Tomar el culto familiar, verlo de esta manera o de plano ignorarlo, es una de las razones principales, mis hermanos, por la que muchos de nuestros niños que crecen en la iglesia, al llegar a su adolescencia, se convierten en creyentes nominales. O sea, de puro nombre. Creyentes que todo lo que poseen es una fe teórica. Hombres y mujeres que solamente fueron iluminados por la verdad, pero que nunca recibieron vista. En otros casos, su fe es simplemente una degustación de las cosas espirituales. Y en todos estos casos, mis hermanos, solo es cuestión de tiempo para que abandonen la fe y no vuelvan nunca más. Solo es cuestión que el hijo o la hija se case para revelar que nunca fue verdaderamente una niña cristiana. Para revelar que todo lo que tenía era
control paterno. Solo eso, control paterno. Y esto seguirá dándose, mis hermanos, en las familias de nuestra iglesia y de cualquier iglesia, mientras los padres sigan teniendo en poco la palabra de Dios. Seguirá dándose en el contexto de todas las familias donde la palabra no se aplica a la vida personal y a la crianza de los hijos. Seguirá dándose entre los hijos donde los padres no confían en la palabra de Dios, más confían en la sabiduría secular. Vivir de esta manera, mis hermanos, en nuestros hogares es un riesgo que ninguno de ustedes debería tomar. No deberías arriesgarte. En una ocasión, el pastor puritano John Rogers advirtió a su congregación contra este tipo de descuido de las Escrituras, diciéndoles lo que Dios podría decirles a esa iglesia. Él dijo, de parte de Dios: les he confiado por tanto tiempo mi Biblia, y he visto que en algunas casas se encuentra cubierta de polvo y de telarañas. He visto que no les importa escucharla. He visto que para ustedes no es importante. Bueno, padres, ya no tendrán más entre ustedes mi palabra. Rogers entonces recogió su Biblia y comenzó a alejarse del púlpito. Y a la mitad del recinto se detuvo, dio una media vuelta y mirando en dirección al púlpito cayó sobre sus rodillas y dijo, hablando como si hablase en lugar de todo el pueblo: Señor, te suplicamos, sea lo que sea que nos hagas, no nos quites tu Biblia. Mata a nuestros hijos, quema nuestras casas, destruye todas nuestras posesiones, pero no quites de nosotros tu santa Biblia. Después de esto, volvió Rogers al púlpito y preguntó, haciéndose pasar por Dios: ¿lo dices así? Bueno, te probaré un poco de tiempo más. Aquí está mi Biblia. Tómala nuevamente. ¿La buscarás más? ¿La amarás más? ¿La observarás más y vivirás más conforme a ella? Aquí la tienes. Veré cómo la usas. Thomas Goodwin, que estaba presente en la iglesia, se sintió tan conmovido por la dramática presentación del pastor que cuando salió de la iglesia lloró sobre el cuello de sus caballos y duró 10, 15 minutos sin poderse recuperar, hasta que cobró la debida fuerza para montarlo. Hermanos, que Dios quite su palabra de entre nosotros, lo repito, es un riesgo que nosotros no podemos tomar. Por tal motivo, mis hermanos, si habrá de darse un cambio en nuestros hijos, este debe de iniciar con los propios padres. Por esto decíamos la semana pasada, reflexionando directamente de Deuteronomio 6, que si la palabra de Dios no está primeramente en nuestro corazón, si la palabra de Dios no es nuestro mejor deleite aquí en la tierra, entonces será imposible repetirlas a nuestros hijos. Será imposible que podamos hablar de ella estando en casa, al andar por el camino, al acostarnos y a levantarnos. Y en el peor de los casos podría tocarnos a nosotros vivir en carne propia, en el seno de nuestros hogares, lo que el pastor Rogers advirtió a su congregación allá por los 1600. Que su palabra sea quitada de entre nosotros, que sea quitada de nuestra iglesia, que después de nosotros esta palabra santa sea olvidada por nuestros hijos y que posteriormente sea desconocida totalmente en nuestros nietos. En el libro de Jueces se nos entrega una historia similar como advertencia a este triste desenlace que viene a raíz del descuido de los padres creyentes. Dice Jueces 2, del 7 en adelante. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Num, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad, en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación de hijos también fue reunida con sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Qué dice este libro, mis hermanos? Que una primera generación de creyentes se dispuso a obedecer a Dios de todo corazón,
a hacer con sus hijos lo que Jehová les ordenó en boca de Moisés. Y también nos dice que estos hijos de segunda generación crecieron bajo la influencia de padres creyentes, de padres cristianos. Fueron instruidos en la palabra del Señor. Pero hubo un problema después de estos. Pues por lo que leemos en el texto podemos inferir que tal vez esta segunda generación de padres verdaderamente creyentes, verdaderamente cristianos, asumió que también sus hijos lo serían. Seguramente ellos dieron por sentado la vida cristiana en sus hijos y por tal razón minimizaron la importancia de instruir a sus hijos, de hablar a sus hijos las obras pasadas que Moisés encargó que hablasen. Quizás algunos solo se ocuparon en que sus hijos desarrollaran una fe teórica y moral. Fue en todo lo que se ocuparon. Otros tal vez todo lo que les dieron a sus propios hijos fueron degustaciones ocasionales de la palabra, de las cosas espirituales. Otros igualmente padres cristianos seguramente no respaldaron con un buen ejemplo la manera en que deben de vivir la vida piadosa. Pero nada de esto, hermanos, fue suficiente. Porque cuando murieron estos padres, ¿qué dice la Escritura? ¿Cuál fue el resultado? Que se levantó una generación que no conocía a Jehová ni la obra que había hecho por Israel. ¿Por qué estos hijos no conocían a Jehová? ¿Y por qué no sabían de los prodigios hechos en Egipto cuando Dios liberó a sus padres de los egipcios? ¿Por qué vinieron días oscuros al pueblo de Israel como nación? Solo hay una respuesta a esto, mis hermanos. Solo hay una respuesta. Padres negligentes, padres que no instruyeron, padres que se olvidaron de entablar conversaciones con sus hijos en torno a las obras de Dios. Si estudiamos más a fondo el libro de Jueces, mis hermanos, descubriremos que muchos de esos hijos crecieron confundidos, crecieron ignorantes de la palabra, y que especialmente esa generación fue una generación de hombres y mujeres que vivieron días en tinieblas y que cada quien vivía como le parecía. Alguien observó una lamentable y recurrente repetición en el proceso en que las iglesias pierden el evangelio. Esta persona dijo: usualmente esto ocurre en 4 generaciones. La primera generación recibe y acepta el mensaje de todo corazón. La segunda generación lo da por sentado. La tercera generación lo confunde. Y la cuarta generación lo pierde. Repito, la primera generación lo recibe de todo corazón. La segunda generación lo da por sentado. La tercera confunde el evangelio. Y la cuarta lo pierde totalmente. En otras palabras, quiere decir que la primera generación de padres cristianos recibe el evangelio y lo abraza y lo traspasa a sus hijos. Estos hijos lo reciben, pero debido a que viven con padres cristianos, hermanos cristianos, rodeados de la vida de iglesia, lo dan por sentado en sus futuros hijos. Y estos, como resultado, da como resultado una nueva generación débil y confundida en lo que cree. Por lo que esta última generación, después de esta, termina produciendo una generación que pierde el evangelio. Y solo en 4 generaciones. Pero el pastor Abbott, mis hermanos, tiene una observación mucho más radical y más lamentable. Pues él dijo: el día de hoy, lo que realmente es una rareza es encontrar a una familia cristiana que no pierda el evangelio inmediatamente después de la primera. Es decir, en la segunda generación, no en la tercera, no en la cuarta, inmediatamente después de los padres cristianos de primera generación. Y esta es la verdad, hermanos. Esta es la lamentable verdad. Si tú, como miembro de nuestra iglesia, descuidas este deber en tu casa, si no le das importancia, si ya lo das por sentado, si tú como padre te dejas caer en la apatía de la carne o te dejas desanimar, te dejas dominar por tu pereza, a tal punto que desatiendas este deber, entonces déjame decirte lo que pasará. Serán tus propios hijos quienes primeramente se deslizarán en tiempo de confusión y posteriormente sus corazones serán cubiertos de oscuridad y tinieblas.
Y de las generaciones que le saldrán, se dirá en el libro lo mismo que se dijo en el del pueblo de Israel que pereció. Generación que no conoció a Jehová, ni la obra que él había hecho por su pueblo, que cada cual vivió como quería. Así que, ¿cómo podemos asegurarnos de que la palabra de Dios sea preservada, difundida y que traiga, mis hermanos, estos beneficios eternos sobre nuestras familias? Bueno, aplicándonos de todo corazón a este método que Dios nos manda. Aplicándonos, mis hermanos, a este método que Dios manda para traspasar su palabra, a este método programado en familia para el estudio de la Escritura. Obviamente estamos hablando del culto familiar, del devocional familiar. Este método, a diferencia de lo que aprendimos la semana pasada, viene a ser el aspecto formal de la instrucción religiosa en el hogar. Porque del anterior dijimos que sucede en el contexto de charlas ocasionales, comentarios, preguntas y respuestas, conversaciones casuales, al acostarse, al levantarse, al ir por el camino. Pero este sugiere que no es suficiente con instruir a nuestros hijos de esta manera, informal o ocasional, sino que se requiere que cada familia consagre una hora del día, aparte un tiempo especial de ese día para dedicarlo al culto familiar. Esto es lo que dice, de esto se trata. Así que veamos nuestro primer punto que vamos a considerar, el deber del culto familiar. Esto es lo que nosotros queremos examinar en esta mañana. Al estudiar Deuteronomio 6, mis hermanos, entendemos que Dios espera que sea adorado todos los días mediante lectura de la palabra, mediante instrucciones en torno de la palabra, instrucciones diarias basadas igualmente en la palabra. Dice Deuteronomio 6, de 6 a 7, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Pero en algo que debemos reflexionar, mis hermanos, es que cuando Moisés entrega estas palabras al pueblo, seguramente Moisés no estaba sugiriendo que la palabra solo debía tomarse de manera ocasional. Seguramente Moisés no estaba diciendo, la palabra de Dios puede tomarse de manera ambigua. No es lo que estaba diciendo, sino más bien estaba llamando al pueblo a procurar este tipo de conversaciones profundas con nuestros hijos. Ese tipo de conversaciones que solo pueden salir de la boca de un padre cuyo corazón arde por Dios. Previamente dijo Moisés en el versículo 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Moisés está diciendo claramente que para poder instruir de esta manera, lo primero que debe pasar, ¿qué cosa es? Es que los dichos de Dios estén profundamente arraigados en el corazón de papá. Es que la palabra de Dios esté profundamente arraigado en la mente de mamá. Dice que para que un padre pueda perseverar en la tarea de enseñar todos los días a sus hijos, lo primero que debe pasar es que este papá ame a Jehová de todo corazón. Si esto falla, todo lo demás fallará. Ahora, si quisiéramos indagar de una manera más palpable en la importancia del culto familiar en el hogar, solo sería necesario, mis hermanos, que echáramos un vistazo a esas crónicas doradas de la época puritana. Y al hacerlo, descubriríamos que fue precisamente esta práctica en el hogar lo que revitalizó y propició una fuerza poderosa en esa época para ganar millones de almas. Al observar de cerca esta práctica entre esta generación de padres e hijos cristianos, descubriremos que uno de los instrumentos más importantes que el Espíritu Santo respaldó en esta generación fue precisamente el culto familiar, la devoción familiar. Si observamos, descubriremos que el culto familiar fue uno de los medios más poderosos que Dios utilizó en esa generación para preservar la pureza de su adoración y la verdadera piedad entre sus hijos. J. Packer escribió en su libro En pos de los puritanos y su piedad lo siguiente: en cuanto a la piedad puritana,
Era la responsabilidad de los esposos servir de canal para la religión familiar. Él debía llevarlos a la iglesia en el día del Señor y velar porque santificaran ese día por completo. Después del sermón, ellos se encargaban de asegurarse cuánto de lo escuchado se había retenido y entendido, así como también para llenar cualquier grieta de confusión. En casa, ellos se responsabilizaban de catequizar a los hijos e instruirlos en la fe. Preferiblemente lo hacían 2 veces al día, una durante las primeras horas del día y antes de acostarse. Se ocupaban de modelar y asentar frente a sus hijos un ejemplo de piedad en todo momento y en todos los asuntos. Y para mantener este ritmo, el padre debía estar dispuesto a tomar ciertas horas del día para aprender más de la fe que se le había encargado de enseñar a sus propios hijos. Ahora, por supuesto, mis hermanos, que esto no fue tampoco una invención de los puritanos, sino que más bien esto ha sido el mandamiento más antiguo de la Biblia, mis hermanos. Antes de que existiera el Estado, incluso antes de que existiera la iglesia, tal y como la conocemos hoy, existió el devocional familiar. Prueba de ello lo encontramos en las primeras generaciones de Adán, donde en Génesis 4:26 se nos habla de que sus nietos, hijos de Set, invocaban el nombre del Señor. Otra prueba escritural la encontramos más adelante en el mismo libro de Génesis, en el capítulo 8:20, donde encontramos a Noé construyendo un altar en compañía de su familia. ¿Con qué fin? Para adorar a Dios por medio de holocaustos. Siguiendo por las páginas del Génesis, en el capítulo 18-19, nos encontramos a Dios diciendo acerca de Abraham: yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Y ahora en el capítulo 26-25 tenemos también a Isaac edificando un altar para adorar junto con su familia. Jacob igualmente en el capítulo 35, al ser convocado por Dios para hacerle un altar en la ciudad de Betel, él se dispuso a obedecer de manera inmediata. Pero por lo que podemos ver en los relatos, mis hermanos, este hombre no concebía la adoración a Jehová sin estar acompañado de su familia. Él dice pues en el versículo 2 del capítulo 35, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos, y mudar vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré ahí altar a Dios que me respondió en el día de mi angustia. Y así, mis hermanos, el rollo de la devoción y de la adoración familiar continuó desenvolviéndose a través de la historia hasta que llegamos a Moisés. Allí vemos a las familias también reunidas en la Pascua, y donde posteriormente y por primera vez en la ley mosaica se instituye la adoración pública, como nunca antes se había conocido en el pueblo. Y aquí es donde vemos la participación de todas las ceremonias, sacerdotes, panes y levadura, levitas, ofrendas, etcétera, etcétera. Y otros tantos ejemplos, mis hermanos, más en el Nuevo Testamento que trataremos más adelante con la ayuda del Señor. Pero ahora, para seguir resaltando la importancia y necesidad de este deber, consideremos directamente ahora el ejemplo de Josué. Vaya conmigo, por favor, a este pasaje muy bien conocido, Josué capítulo 24, Josué capítulo 24, y vamos a leer a partir del verso 14. Dice: ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Al leer cuidadosamente este pasaje, mis hermanos, debemos saber que Josué dijo lo que dijo en el contexto de la adoración en familia. Y debemos verlo así porque verlo de otra manera, mis hermanos, se nos ocurrirán muchos principios que podemos extraer de esta sola porción. En primer lugar, podemos observar respecto a la importancia del culto familiar en el versículo 14
que Josué no consideró la adoración familiar como algo opcional. Él dice, ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y verdad. Después en el 14 y parte del 15 enfatiza que el Señor desea ser adorado y servido con voluntad, de manera exclusiva y resuelta en nuestras familias. Él dijo, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos a quién servirán. Y en tercer lugar, en el mismo versículo 15, es que Josué, como padre de familia, dice lo que hará en su hogar con su familia. Él dice que hará lo que Jehová espera que cada padre haga con la suya. Él dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Así que, hermanos, de esta pequeña porción de la Escritura, aprendemos en primer lugar que la devoción familiar no es opcional, sino un mandato. En segundo lugar, que no es una tarea ocasional, sino un asunto de voluntad deliberada y de resolución. Y en tercer lugar, una responsabilidad, un deber que debe de hacerse. Ahora, al considerar el contexto, mis hermanos, de este pasaje, son varios los factores que fortalecen esta audaz declaración de Josué y refuerzan igualmente la importancia de esta tarea frente a nuestras casas. En primer lugar, cuando Josué hace esta declaración, tiene más de 100 años. Por lo que Josué sabe que dentro de muy poco tiempo, él ya no tendrá control directo de sus hijos. Dios le ha dicho que moriría pronto. Sin embargo, Josué sabe que la única manera en que su familia podría ser preservada después de él sería dedicándose a hacer por ellos lo que Jehová le manda, que sean edificados en la roca, en las creencias de Dios, en la confianza, que ellos pongan su confianza en Dios. Hermanos, ustedes no vivirán para siempre. Esto es lo que pone un sentido de urgencia sobre estas cosas. Ustedes no vivirán para siempre. Un día sus hijos se quedarán sin ustedes. Y el único padre que podrás dejarle para su cuidado es el Padre que está en los cielos. Es por esto, mis hermanos, que el Señor te manda a no descuidar esta instrucción y que pongas a tus hijos bajo el cuidado de este Padre. Tú no vivirás para siempre. Dice el Salmo 78, del 5 al 7. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. ¿Para qué? Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza. Hermanos, no hay opción. Si descuidamos este deber, la generación venidera se olvidará de Dios. Nuestros hijos dejarán esta iglesia y los hijos de sus hijos jamás conocerán una iglesia, ni lo que allí se enseña, mucho menos a poner su confianza realmente en Dios. En segundo lugar, Josué sabe que en Israel aún queda mucha idolatría. Acaba de decirle al pueblo que se deshaga de los dioses falsos. Y lo que esto significa es que sus hijos vivirán mucha oposición y que la mayor parte del tiempo estarán nadando contracorriente. Por tal motivo y con mayor esmero es que Josué como padre se dedicará a hacer lo que tiene que hacer. Porque como padre Josué no minimiza el peligro que rodea a sus hijos. Así que como cabeza sobre su casa y como medida de protección, él decide lo que hará con su familia. Ahora, algo sumamente importante, mis hermanos, que no debemos pasar por alto, es esta palabra servir que utiliza Josué en este pasaje. Servir en su lenguaje original es un término inclusivo. Es decir, que cubre diferentes referencias de su sentido. Es por esto que en algunas ocasiones esta misma palabra servir es traducida como invocar. En otras ocasiones como buscar, como adorar
obedecer, como oración, como observación. Si nosotros ignoramos, mis hermanos, el significado de este término, si lo pasamos por alto, la enseñanza central de estas palabras se nos escurre. Porque lo que realmente estaba diciendo Josué al decir, mas mi casa y yo serviremos a Jehová, ¿qué era lo que estaba diciendo, mis hermanos? Él estaba diciendo, yo y mi familia a Jehová buscaremos, a Jehová adoraremos, a Jehová oraremos, a Él invocaremos en mi casa. ¿Qué es lo que tenía en mente Josué hacer con su familia, mis hermanos? ¿Cuál es el cuadro familiar que nos presenta con estas palabras? La respuesta es evidente. Un culto a Jehová. Josué pudo haber dicho, si ustedes habrán de hacer lo que bien les parece, él está diciendo, nosotros no. Pues yo y mi familia nos ocuparemos en rendir culto familiar a Jehová en nuestra casa. Él pudo haber dicho estas cosas y estaba diciendo lo mismo. Ahora, ¿por qué Josué, mis hermanos, es un buen ejemplo a todos nosotros? Porque así se supone que todo padre debe de guiar a sus propios hijos, con este sentido de urgencia, con este sentido de resolución y convicción, convencidos que orando, enseñando e instruyendo en la palabra es la mejor forma de proteger a sus hijos frente a los ataques e influencias de este mundo de idólatras. Richard Baxter dijo, bendiciones les guardarán y vendrán a todas las familias que cultiven el evangelio en casa. Bendiciones les guardarán y vendrán a todas las familias que cultivan el evangelio en casa. Y como dijimos anteriormente, mis hermanos, esto no solo se dio en el antiguo Israel, pues aún en los primeros siglos de la iglesia primitiva encontramos que esta práctica fue algo rotundamente común entre la vida de las primeras familias cristianas del primer siglo. Un historiador muy famoso, conocido como Tertuliano, que nació en el año 160 después de Cristo, escribió una descripción muy hermosa de lo que era la familia en el hogar, familias cristianas en el hogar de aquel entonces. Dijo este historiador, ¿qué clase de unión es aquella que existe entre dos creyentes? Hablando de un esposo y una esposa, quienes tienen en común la misma esperanza, el mismo deseo, el mismo modo de vivir, el mismo servicio al Señor como hermano y como hermana, unidos tanto en espíritu como en cuerpo, pero ellos se postran juntos, oran y ayunan juntos, se enseñan, se exhortan y se soportan el uno al otro con gentileza. Acuden juntos a la casa de Dios y a la mesa del Señor, comparten sus problemas, persecuciones y deleites. No se esconden nada el uno al otro, no se evitan el uno al otro, visitan a los enfermos, socorren a los necesitados. El cántico de los salmos y de otros himnos se escucha entre ellos. Compiten en cantar con el corazón a Dios. Cristo es agradado al ver y escuchar estas cosas y envía su paz en medio de ellos. De esto solo puedo decir, donde 2 o 3 se congregan de este modo, el Señor está con ellos y donde Él está, el maligno no puede entrar. Esto es lo que este hombre llamado Tertuliano observó en la familia cristiana, familia común del primer siglo. Él miró que estas familias eran personas que oraban juntos, que se enseñaban unos a otros, que se exhortaban mutuamente con gentileza y cuya única competencia era como ver quién cantaba más fuerte esos salmos y esos himnos. Y repito lo que dijo este historiador: en un hogar así el maligno no puede venir. Hermanos, así es como debe lucir la familia cristiana. Así es como debe lucir tu hogar. Hermanos, así es como debe lucir el hogar de cada uno de nuestros miembros. Exactamente así. Como las familias cristianas del primer siglo que describe Tertuliano. Pero a medida que el tiempo fue pasando, sabemos por la historia
que la época del oscurantismo surge bajo el mandato de la Iglesia Católica Romana, y a partir de allí el culto familiar comenzó a decaer, comenzó a ser extraído de las casas para decir que esto era solamente un asunto exclusivo del clérigo, de la Iglesia y de la orden papal. Sabemos también por la historia que no fue hasta la época de la Reforma, encabezada por el monje Martín Lutero, que se recupera nuevamente esta práctica en la casa. Siendo el mismo Martín Lutero un ejemplo, mis hermanos, no solo de valor y agudeza teológica, sino también de piedad frente a su familia. En una de las biografías de Lutero leí hace algún tiempo, y se registran, hay cartas escritas de Lutero a conocidos, y hay especialmente una que nos deja ver la manera íntima y personal, el carácter de Lutero, quien no solamente, mis hermanos, era un trueno detrás del púlpito, sino también un hombre muy tierno y gentil como padre. Esta carta que a continuación les leeré fue enviada a su hijo Hanson Luther. En inglés lo traducen Juanito Lutero, pero me gusta más Hanson Luther. 13 años después de la publicación de las famosas 75 tesis. Aquí Lutero escribe no como un monje, no como un predicador, sino como un hombre casado, padre de varios hijos. Él dice: a mi querido hijo Hanson Luther en Wittenberg, gracia y paz en Cristo, mi queridísimo hijo. Veo con agrado que estudias mucho y oras fervorosamente. Sigue así, hijo mío. Cuando regrese a casa, te llevaré un bonito regalo de la feria. Conozco un jardín encantador, bello y delicioso. Por él corretean muchos niños con vestiditos dorados, recogen hermosas manzanas, peras, cerezas, ciruelas amarillas y verdes de debajo de los árboles. Cantan, saltan y están alegres. Tienen también unos caballitos pequeños muy lindos con riendas. Pregunté al señor de este jardín: ¿podría mi hijo venir también a este jardín? ¿Podría él gustar esas manzanas hermosas y esas peras, montar esos lindos caballitos y jugar con estos niños? Entonces me respondió el hombre: si ora con diligencia, si estudia y es bueno también, podrá venir al jardín. Y lo mismo Lipo y Host, los otros hijos. Y si vienen todos juntitos, tendrán además silbatos, bombos, laudes y toda clase de instrumentos, y podrán danzar y disparar con arcos. Y me enseñó una pradera muy deliciosa que había allí en el jardín preparada para danzar, y allí colgaban pifanos de oro, tambores y hermosos arcos de plata. Pero era aún temprano, los niños no habían comido todavía, y por eso no pude esperar al comienzo de la danza. Y dije a aquel hombre: buen hombre, voy corriendo a escribir todo esto a mi querido hijo Hanson, para que se aplique al estudio, ore con fervor y sea bueno, y así podrá venir también a este jardín. Pero tiene una tía que se llama Len, a la que tiene que traer consigo. Y entonces dijo el hombre: muy bien, sea así, ve y escríbeselo. Por tanto, querido hijo Hanson, estudia y ora con alegría, y dile esto a Lipo y a Jos, para que también ellos estudien y oren, y así podamos venir todos juntos al jardín. Desde aquí te encomiendo a Dios, mi amado hijo. Saluda a tu tía Lane y dale un abrazo de mi parte. Tu padre que te quiere, Martín. Hermanos, esto es lo que hace la palabra en el hogar. Hermanos, no debemos minimizar los dulces beneficios que acompañan la devoción familiar. No debemos bajo ningún motivo minimizar la necesidad tan grande de cultivar el evangelio en nuestros hogares. No debemos hacerlo. El riesgo es grande, mis hermanos. Por esto, mientras los hijos de Josué estuvieron bajo su techo, Josué se dedicó a establecer las directrices que su propia casa debería de seguir. Él, como gobernante de su casa, él estableció un decreto en su hogar: mi casa y yo serviremos a Jehová. Y esto no lo cambia nada. Josué no fue un padre débil, hermanos. No fue un padre débil que a cada momento consultaba a sus hijos. Hijos, ¿os parece servir? ¿A quién os parece servir? ¿A Baal o a Jehová? Hijos, ¿os parece bien si servimos a Jehová en este día? No fue así, Josué. Y cuidado, padres, cuando frente a tus hijos ustedes muestren esa clase de debilidad. Cuidado que cuando sus hijos le digan: ay, pa, es que no tengo ganas, y usted diga:
Está bien, mijo, quédate jugando. O cuando les digan, es que hoy no puedo ir a la iglesia porque tengo mucha tarea, es que tengo que estudiar por un examen. Y que tú le digas, está bien, hija, está bien, hijo, no te preocupes. A ratito te hablo por si tienes hambre para traerte tu sushi que tanto te gusta. No, hermanos, el Señor está en su trono. El Señor, lo repito, el Señor está en su trono. Esto no es opcional. Y Josué entendía que Dios era soberano, que Dios es el creador y que Él tiene que ser adorado. Y esto, hermanos, también incluye a los hijos impíos. Si tú dices, pero es que mis hijos no creen, esto no te debe importar a ti, mis hermanos. El Señor Jesucristo reina y Él es digno de ser adorado por toda criatura. Él es digno de que toda rodilla se doble ante sus pies para declarar su nombre. Cada hombre, cada mujer impía debe reconocer al Señor. Por eso usted no puede ir por la vida preguntando a cada paso, hoy sí irán a la iglesia, mi hijo, mi hija. Hoy sí quieren leer la Biblia. Hoy sí tienen tiempo para que nos juntemos y leamos en casa. Hermanos, la adoración familiar, la adoración que Dios nos propone, no es un asunto de democracia. No es una opción. Repito, Dios está en su trono y Él es digno de que toda la creación cumpla su deseo. Pero cuando los mismos padres se encargan de quitar a Dios de su trono, despojarle de su corona, y entonces comienzan a darle más importancia al deseo de sus hijos, comienzan a valorar más los sentimientos y las opiniones de sus hijos, esto pasa. Y si esto persiste, mis hermanos, ¿en qué crees que se convertirán tus hijos? Aquellos que fueron solapados por sus propios padres, en sus pecados y en sus mentiras. Aquellos que fueron mimados cuando se fingieron enfermos para faltar el domingo. ¿En qué se convertirán aquellos que no fueron molestados para darles lugar a las cosas del Señor? ¿Sabes en lo que se convertirán? Se convertirán en hombres y mujeres perversos. Eso es lo que tendrás como hijos el día de mañana. Perversos. Porque después de haber sido impíamente nutridos por sus propios padres, ellos después ya no querrán nada con Dios, mis hermanos. Después de que ellos salgan de tu casa, ellos no querrán nada con Dios. Y de hecho, déjame decirte que también pasará. Ellos te aborrecerán cada vez que intentes intervenir en su vida, con los asuntos de Dios. Te aborrecerán, eso harán. El corazón que se deja sin la palabra de Dios, mis hermanos, no puede convertirse en nada distinto. No puede salir nada bueno de él. Por tal motivo, tú no puedes llenarlo de otra cosa. No puedes sucumbir a sus deseos, a sus sentimientos. Tú debes actuar por principios bíblicos. Y aquí, mis hermanos, la importancia del devocional familiar en la iglesia, en la familia, en la casa. Así que, mis hermanos, a grandes rasgos, la necesidad, he aquí ante nosotros la necesidad de no renunciar, de no cansarnos de hacer este bien en casa, de hacer lo que debes hacer, papá y mamá. No vivirás para siempre. No podrás estar no tendrás el control todo el tiempo de tus hijos. El tiempo está pasando. Y no olvides que el culto familiar, mis hermanos, ha sido uno de los medios más excelentes que Dios utiliza para convertir a los hijos de los padres cristianos. Es el medio más excelente que Dios usa para preservar la pureza de su adoración y la verdadera piedad a través de los años. Que sea Dios glorificado, mis hermanos, por su palabra. A Dios sea la gloria. Vamos a orar, mis hermanos, y después vamos a despedirnos cantando. Cierre sus ojos y oremos al Señor. Padre Dios, gracias te damos, Señor. Porque tú nos recuerdas, Señor, la importancia del deber. Tú nos recuerdas, Señor, por medio de tu palabra y de tu abundante misericordia, que nosotros no podemos, Señor, no podemos por ningún motivo renunciar a este bien en nuestro hogar. Te pedimos, Dios, que tú como gran Señor de nuestras vidas, nos impulses, nos lleves, Señor, a cumplir el mandato de tu palabra. Señor, reconocer
que tú eres quien está en el trono y no nuestros hijos, no nuestros sentimientos, no nuestros tiempos, Señor. Que tú eres digno, Señor, de que toda la creación, toda criatura, Señor, que llena el globo de esta tierra, te adore, creyentes o no, Señor. Te pedimos pues, Dios, que como padres imitemos el buen ejemplo de de Josué, Señor, quien resolvió de manera tajante, Señor, lo que su familia habría de ser mientras él viva. Señor, favorece nuestros esfuerzos, respalda, Señor, nuestra diligencia, y donde hay falta de ella, Señor, oramos, Señor, que tú obres en nosotros, porque si tú no obras, Señor, nosotros no haremos nada. Llévanos, Dios, a ser padres y madres diligentes en esta tarea, Señor. Seas pues tú, Señor, glorificado en todas las cosas, y que nosotros, Señor, tus siervos, busquemos tu voluntad de todo corazón. A tu nombre sea la gloria. Amén.